Muchas gracias, doctor Mesa. A continuación, vamos a hacer la segunda presentación con el doctor Pedro Saona. El doctor Pedro Saona va a hacer el tema correspondiente al manejo de la preeclampsia en primer nivel de atención. El doctor Pedro Saona es médico ginecobstetra, él es médico, miembro titular de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, doctor en medicina por la Universidad Peruana Cayetano Heredia, donde es profesor principal. Ha sido presidente de la sección peruana del Colegio Americano de Ginecobstetricia y también presidente de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología. También tiene el honor para nosotros los peruanos de ser maestro de ginecología y obstetricia latinoamericano. Doctor Saona, muchísimas gracias por su presentación. Puede continuar. Muchas gracias, doctor Lébano. No sé si se puede ver bien la primera diapositiva. Sí, está bien. Muchas gracias. Agradecer al doctor Antonio Ciudad, presidente de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, y al doctor Farfán, el presidente de ASPAFAM, por invitarme a participar esta noche con un tema que me apasiona, que es el diagnóstico de los trastornos hipertensivos del embarazo. No tengo conflictos de interés en esta presentación y vamos a abarcar 3 puntos fundamentales, lo que es la epidemiología de la hipertensión en la gestación. Vamos a definir y clasificar la hipertensión en la gestante y finalmente hablaremos del diagnóstico de la enfermedad hipertensiva durante el embarazo. Como introducción debemos decir que la preeclampsia sigue siendo una enfermedad enigmática. Con los avances de la tecnología se ha ido aclarando algunos puntos en relación a cuál es el origen realmente de la preeclampsia. Interesantemente, el siglo pasado se le denominaba toxemia gravídica porque los médicos pensaban que la mujer estaba intoxicada por el embarazo. Y a la luz de las evidencias actuales, y considerando que esta enfermedad tiene una etiopatogenia multifactorial, efectivamente podemos decir que los antiguos médicos estaban en lo correcto en relación a que desde el inicio del embarazo estas mujeres liberaban sustancias que la estaban intoxicando. En relación a la epidemiología, podemos decir que la hipertensión en la gestación varía entre 2 al 10% de los casos. Esto va a variar si es que es una estadística poblacional o si es una estadística referida a un centro de referencia, por ejemplo. Y en particular, la preeclampsia la clasifican con una frecuencia entre el 2 y el 5% de los embarazos. Ya se ha mencionado que la preeclampsia es causa importante de mortalidad materna. Más o menos algunas cifras mencionan que hay 76.000 muertes maternas a causa de la preeclampsia cada año. Y en Latinoamérica, esta enfermedad es responsable del 26% de las muertes maternas. En nuestro país se mantiene como la segunda causa de muerte materna. Sin embargo, en algunas ciudades y en algunos hospitales de referencia, como Lima y en el Instituto Materno Perinatal, la preeclampsia se ha convertido en la primera causa de muerte materna. Pero no solamente el problema es la muerte materna, que de por sí ya es una tragedia, sino que por cada muerte materna hay 50 a 100 mujeres que presentan lo que denominamos morbilidad materna extrema. Esta morbilidad materna extrema es una complicación tan grave que la paciente está prácticamente a punto de fallecer. Utilizamos 3 criterios para morbilidad materna extrema. Uno de ellos es que la paciente tenga que ingresar a cuidados intensivos para manejo de insuficiencia respiratoria o manejo de sustancias vasoactivas. El segundo criterio es que tenga que utilizar productos sanguíneos a causa de una hemorragia, ya sea paquetes globulares o productos de coagulación. Y el tercer condición es que la paciente haya tenido que ser sometida a una intervención quirúrgica por alguna complicación hemorrágica o infecciosa. El otro punto importante es que la frecuencia de cesáreas aumenta al doble en aquellas pacientes que desarrollan preeclampsia durante la gestación. Esta gráfica, un poco antigua, de todas maneras nos habla de cómo son las muertes maternas en nuestro país. En el año 2009, el 66% de muertes maternas eran causas directas. Y de estas, el 33% de las muertes maternas fueron por hemorragia, seguido muy de cerca
por el 27% que correspondieron a hipertensión. Últimamente, las causas de muerte materna han sufrido algunas variaciones y las causas indirectas están tomando mayor relevancia, sobre todo en los hospitales de referencia. Y ahí hemos dicho que no solamente es importante por la implicancia en la salud materna, sino también que tiene responsabilidad en lo que es la mortalidad perinatal. Se describe que aumenta 20 veces la mortalidad perinatal y por sí sola explica 10% de muertes perinatales a nivel mundial. Esto representa aproximadamente 500.000 perinatos que mueren cada año a causa de la preeclampsia. Y muchas de estas muertes o de estas complicaciones de morbilidad perinatal están relacionadas a la prematuridad, que algunas veces y más de una vez debe ser sometida a la paciente a una terminación temprana del embarazo a causa de preeclampsias tempranas y graves. ¿Cómo vamos a definir y clasificar la hipertensión en la gestación? Ya el doctor Mesa nos ha avanzado algo en relación a lo que es definición de hipertensión en la gestación. Y simplemente debemos mencionar que las guías refieren que la hipertensión arterial se diagnostica cuando la presión arterial sistólica es mayor o igual a 140 milímetros de mercurio y o la presión arterial diastólica es mayor o igual a 90 milímetros de mercurio. La segunda condición que mencionan es que estas medidas de presión arterial tienen que ser repetidas por lo menos con 4 horas de diferencia y la presión arterial debe mantenerse en estos niveles por encima de los rangos que estamos mencionando. No está de más remarcar la importancia que ha dado el doctor Mesa en relación a lo que es observar los cambios en la presión arterial en el control prenatal. Un punto que ustedes probablemente ya han escuchado y están familiarizándose es con la definición que el Colegio Americano de Cardiología y el American Heart Association ha hecho en relación a la reclasificación de la presión arterial en la población no gestante. Y ellos clasifican presión arterial normal cuando está por debajo de 120,80, elevación de presión arterial cuando la sistólica aumenta entre 120 y 129, y la diastólica se mantiene en 80. Hablan ya de una hipertensión de tipo 1, cuando la presión arterial sistólica está entre 130 y 139, y la diastólica entre 80 y 89. Y luego la hipertensión de tipo 2, cuando era lo clásico que nosotros decíamos, aumento de presión arterial mayor o igual a 140,90. ¿Qué implicancia tiene esta observación que están haciendo estas dos entidades norteamericanas? El Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología ha tomado esta información y recomienda que por el momento se siga manteniendo los niveles clásicos de presión arterial sistólica y diastólica en 140 y 90. Porque aún no se sabe qué implicancia podría tener reclasificar la hipertensión con estos niveles en una gestante en relación al posible sobretratamiento, sobrediagnóstico, sin mayor repercusión en la salud materna o perinatal. Por lo tanto, a pesar de estas recomendaciones de estas dos importantes entidades norteamericanas, todavía vamos a mantener nosotros definición de hipertensión arterial con los rangos que hemos mencionado. El otro punto que quiero mencionar es en relación al incremento de la presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica sobre presiones arteriales basales. Y un punto importante es, como el doctor Mesa mencionó, la variabilidad que tiene la medición de la presión arterial a lo largo del embarazo. Ya se reconoce que incluso en el primer trimestre existe una disminución fisiológica de la presión arterial que se va a mantener hasta el inicio del tercer trimestre. Y en ese sentido, el incremento de la presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica no nos puede servir para hacer el diagnóstico de hipertensión arterial como hacíamos hace unos 20 años. Sin embargo, nuevamente hay que remarcar que hay que estar atentos a las señales. Y si nosotros tenemos una paciente que en el primer trimestre tiene 130 o 135 sobre 85, va a necesitar un control más cuidadoso
porque se ha visto que estas pacientes efectivamente podrían tener una mayor frecuencia de desarrollar preeclampsia, o una mayor frecuencia de desarrollar diabetes, o de una restricción de crecimiento. Entonces, no es que vamos a diagnosticar hipertensión, pero vamos a observarlas con más cercanía. Ya el doctor Mesa se ha tomado un tiempo explicando cómo debe ser la medición de la presión arterial, no me voy a detener en eso. Y quiero mostrar esta diapositiva que es lo que explica un poco la etiopatogenia de la preeclampsia. Actualmente se reconoce que hay una alteración en la placentación en el primer trimestre, que ya sea por un factor genético o inmunológico, lo que va a producir es una placentación inadecuada con una invasión inadecuada del citrotofobrasto sobre las arterias espirales, que determina que al no desaparecer la capa muscular media de las arteriolas espirales, determina que hay una disminución del flujo sanguíneo a nivel del lecho placentario. Esta isquemia placentaria, que no ocurre, al contrario, en pacientes normales hay una dilatación de las arterias espirales, pero en las pacientes con preeclampsia, estas mantienen mucha resistencia y hay una isquemia placentaria que va a determinar la liberación de factores antiangiogénicos, como el factor parecido a la tirosina quinasa 1, que actúa en contra de factores angiogénicos, como el factor de crecimiento placentario y el factor de crecimiento vascular endotelial, liberación de citoquinas inicialmente localmente, como el factor de necrosis tumoral alfa y interleuquina 6, y el aumento de anticuerpos contra receptores de angiotensina 1 y liberación de tromboxano. Todo este efecto va a determinar la posibilidad de que haya una disfunción endotelial con disminución de óxido nítrico y aumento de sustancias reactivas que van a producir un incremento de la resistencia arterial periférica y una disminución de la natriuresis que se manifiesta en la hipertensión, que como sabemos se va a manifestar recién después de las 20 semanas o segunda mitad de la gestación. El CIE-10, el Código Internacional de Enfermedades número 10, clasifica los trastornos hipertensivos en el embarazo con las siglas O10, cuando es una hipertensión persistente, es decir, una hipertensión crónica. La O11, cuando la hipertensión crónica se presenta con proteinuria, y hablan de la O13 cuando hay una hipertensión gestacional, es decir, que no había hipertensión antes, se reconoce solamente en el embarazo y sin proteinuria. La O14 sería la hipertensión gestacional con proteinuria, la O15 eclampsia, y la O16 cuando hay una hipertensión materna no especificada. Ya el CIE-10 reconoce esta entidad en la cual podemos tener proteinuria sin hipertensión. Y eso también lo clasifican dentro de trastornos hipertensivos del embarazo. La mayoría de sociedades científicas que tienen que ver con ginecología y obstetricia reconocen esa otra forma de clasificar los trastornos hipertensivos. Separamos lo que es la hipertensión crónica, que es aquella que se produce o se reconoce que se tiene antes de la gestación o en las primeras 20 semanas, y se hablan aquellos trastornos hipertensivos propios de la gestación, como la hipertensión gestacional, que es aquella en la que solamente hay hipertensión y no tenemos proteinuria, que era el O13 de la CIE-10, la preeclampsia, en la cual hay hipertensión arterial y proteinuria, y la hipertensión arterial que hemos mencionado entre 140/90 y menos de 160/110. Y eso es preeclampsia. Se habla de preeclampsia con signo de severidad cuando tenemos las siguientes características. Existe daño en órgano blanco, otro que no sea la proteinuria del riñón. Que la presión arterial esté por encima de 160/110 y que haya eventualmente estos trastornos de daño en órgano blanco requieren el uso de exámenes auxiliares para poder demostrarlos. El síndrome de HELP es una entidad que también se clasifica dentro del grupo de los trastornos hipertensivos de la gestación. Sin embargo, hay un 15% de pacientes con síndrome de HELP que no tienen hipertensión arterial, son los menos, pero también hay que reconocer que el síndrome de HELP básicamente, como su acrónimo lo menciona, es la presencia de hemólisis intravascular, disminución de plaquetas y aumento de enzimas hepáticas. Y finalmente la eclampsia,
es la presencia de convulsiones tónico-clónicas tipo gran mal en una paciente que se le ha diagnosticado preeclampsia. Cuando tenemos una paciente que solamente tiene hipertensión arterial, no tiene proteinuria, no tiene daño en órgano blanco, es decir, no hay daño hepático, no hay hemólisis, no hay insuficiencia renal, pero la presión arterial está en 160/110 o más, la paciente se va a clasificar con preeclampsia con signo de severidad y se va a manejar como tal. El otro punto que debo mencionar es que si ustedes tienen una paciente con presiones arteriales elevadas con signo de severidad, es decir, 160/110, no vamos a esperar 4 horas para hacer el diagnóstico de hipertensión. La ponen en reposo, repiten la presión en 5 minutos, en 10 minutos, y si sigue con la presión arterial elevada, iniciamos tratamiento porque esa paciente puede complicarse gravemente. El otro punto importante cuando hablamos de clasificar los trastornos hipertensivos de la gestación están relacionados a la edad gestacional. Y para eso necesitamos conocer exactamente cuál es el tiempo de gestación. Y el doctor Mesa explicó la importancia de tener una ecografía o una indicación adecuada de cuál es la fecha de última regla o una ecografía antes de las 13 semanas para poder saber en qué momento estamos encontrando la hipertensión arterial. Si es a término, más de 37 semanas, si es pretérmino tardío, entre 34 semanas y 36 semanas, 6 días, si es pretérmino temprano, entre 24 semanas y 33 semanas, 6 días, o pretérmino extremo, cuando no hay viabilidad si el niño naciera, y eso es entonces un pretérmino extremo. ¿Por qué es importante? Porque el manejo de la preeclampsia muchas veces va a depender de la edad gestacional, y eso lo van a ver posteriormente. Entonces es importante saber qué tipo de hipertensión tiene la paciente, y qué edad gestacional tiene para su apropiado manejo. ¿Qué podemos decir sobre predicción y prevención? El doctor Mesa ya habló sobre factores de riesgo. ¿Y qué significan los factores de riesgo? No es que la paciente va a ser un problema necesariamente, pero dos instituciones importantes, como es el NICE del Reino Unido y el Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología, establecen que ciertas características de la madre pueden determinar la posibilidad que haya una mayor posibilidad de que esa mujer desarrolle preeclampsia más adelante en el embarazo. Y coinciden, por ejemplo, en antecedentes, si la mujer ha tenido un embarazo previo con antecedentes de preeclampsia severa, si tiene hipertensión crónica, si tiene enfermedad renal, si tiene diabetes mellitus, si tiene enfermedad autoinmune, consideran que son un alto riesgo para desarrollar preeclampsia en la segunda mitad de la gestación. Y consideran riesgos moderados, si el paciente es nulípara, la edad, índice de masa corporal, familiares con preeclampsia, etc. Y consideran que 2 factores de riesgo moderado también requerirían alguna preocupación. Algunos critican esta forma de hablar sobre los riesgos y intervenciones con estrategias de prevención solamente basados en el riesgo, y algunos autores prefieren utilizar, además de la historia clínica, es decir, además de los factores de riesgo, pruebas biofísicas como el índice de pulsatilidad en la arteria uterina o bioquímicas como el PAP-A o el factor de crecimiento placentario. Y observan que cuando ustedes utilizan más de un criterio, la probabilidad de predecir la preeclampsia va aumentando. Si solamente utilizan la historia clínica, si solamente utilizan la evaluación de las arterias uterinas, o si combinan los métodos, van a ver que llegan a una predicción de 90%. ¿Y por qué? Bueno, y esta otra es una página que ustedes pueden entrar por internet. Una es de Medicina Fetal Barcelona y la otra es de la Fetal Medicine Foundation del Reino Unido, en la cual ustedes acceden a estas páginas, colocan la información de la paciente y les puede establecer cuál es el riesgo o la probabilidad de riesgo de una preeclampsia temprana, es decir, menos de 34 semanas, o una preeclampsia precoz tardía entre las 34 y 37 semanas o a término después de las 37 semanas. Y eso puede tener importancia para determinar si la paciente podría ofrecerse alguna estrategia de prevención. Y hay 2 estrategias de prevención que han demostrado ser efectivas. Uno es el uso de aspirina y la otra es el calcio. Ese es el estudio ASPRE, publicado en 2017 en el New England Journal of Medicine, donde comparan 806 pacientes con posibilidad de riesgo de preeclampsia con un grupo placebo y 785 que le asignan a un grupo con aspirina. Lo que observan los autores es que el grupo con aspirina redujo hasta 80% la posibilidad de riesgo de preeclampsia antes de las 34 semanas
y disminuyó 62% el riesgo de preeclampsia antes de las 37 semanas. Determinaron entonces que la aspirina podría ser efectiva para disminuir la posibilidad que una gestante desarrolle preeclampsia. Pero tiene que tener ciertas características la administración de la aspirina. Primero, la dosis debe ser más de 100 miligramos, entre 100 miligramos, que hay en el Perú, tabletas de aspirina de 100 miligramos, hasta 160 miligramos, se utilizan 2 tabletas de 80 miligramos. Uno es la dosis. Dos, ¿en qué momento iniciar? Tiene que ser antes de las 16 semanas. Si lo hacen después de las 16 semanas, ya el efecto no se ha observado. Y el otro punto importante es el compliance, es decir, que la paciente consistentemente use la aspirina desde que se le entrega antes de las 16 semanas hasta más o menos las 36 semanas. Con un compliance del 90% se ve que también hay una reducción de riesgo. La otra recomendación cuando dan aspirina es que se use mejor en la noche. Y respecto al calcio, esta publicación del Cochrane determina que efectivamente el suplemento de calcio puede mejorar la posibilidad de que las pacientes desarrollen preeclampsia, sobre todo en pacientes que tienen riesgo de hipertensión arterial o población que consume bajo calcio. Y esto es importante porque se ha observado que en pacientes del hemisferio norte no se observó un beneficio de suplementar calcio, pero en pacientes del hemisferio sur sí se observó que había este beneficio porque se considera que en el hemisferio sur las mujeres no consumen calcio en su dieta. El diagnóstico fundamentalmente es clínica, y recordando que la enfermedad comienza en el primer trimestre, pero solo se manifiesta en la segunda mitad de la gestación. ¿Y cuáles son las consideraciones que deben tener? El peso, la balanza. Ya el doctor Mesa lo enfatizó, el incremento de más de 2 kilos al mes, es decir, más de 500 gramos por semana, tiene que llamarles la atención. La presencia de edema ya se ha clasificado, disminución de volumen urinario, presencia de náuseas, vómitos, cefalea. La cefalea de novo, la cefalea que no cede al uso de una paracetamol, hay que tener cuidado. Escotomas, fotopsias en alteraciones visuales, ceguera parcial, alteraciones en el estado de conciencia, dolor epigástrico, tipo gravativo, dolor gravativo en cuadrante superior derecho, son signos ominosos de eclampsia o de una posible hematoma subcapsular hepático. Disminución de momentos fetales, que puede estar relacionado a una posibilidad de un desprendimiento prematuro de placenta, presencia de contracciones uterinas, pérdida de líquido sangre. Y en el examen físico, ya las funciones vitales, he explicado la importancia de medir adecuadamente la presión arterial, la saturación de oxígeno, el llenado capilar, piel y faneras, palidez, la paciente puede estar sangrando, ictericia, la paciente puede estar haciendo un HELP, petequias, la paciente puede estar haciendo un HELP, observar y examinar adecuadamente a la paciente. En el aparato cardiorrespiratorio, signo de insuficiencia cardíaca, edema agudo de pulmón, crépitos, subcrépitos, el estado neurológico, el estado de conciencia, reflejos osteotendinosos, el clonus, ya el doctor Mesa lo ha mencionado también, no voy a enfatizar. Y en el examen de abdomen, tener cuidado con la palpación del hígado, si hay hepatomegalia, puede tratarse de un hematoma subcapsular, una puño-percusión hepática, un examen muy fuerte podría producir la ruptura del hematoma subcapsular. Si tienen dudas, imágenes. En el examen obstétrico, la altura uterina, si hay contracciones, ver que haya relajación uterina, DPP, tener cuidado con el DPP, latidos cardíacos y movimientos fetales también pueden verse afectados en pacientes que tienen preeclampsia con DPP. En el examen vaginal, ver si hay líquido, sangre, etc. Pero el diagnóstico final de la preeclampsia no es suficiente hacer un examen clínico y una anamnesis detallada. Se necesitan exámenes auxiliares. ¿Qué exámenes? En hematología, un hemograma, lámina periférica, perfil de coagulación. Vamos a ver si hay hemoconcentración, ya lo dijo el doctor Mesa. Vamos a ver si hay anemia. Vamos a ver si hay esquistocitos, una hemólisis intravascular, si hay una hipofibrinogenemia, si hay una INR elevado, daño hepático. En la bioquímica, glucosa, creatinina por encima de 1.2, insuficiencia renal, depuración de creatinina, presencia de ácido úrico por encima de 8, nos puede hablar de daño fetal, bilirrubinas indirectas elevadas, hemólisis, transaminasas elevadas, daño hepático, hay hipoluminemia generalmente en estos pacientes, DHL, para ver también problemas de hemólisis, de daño hepático,
y el examen de orina. Ya el doctor Mesa habló sobre el ácido sulfosalicílico, la tira reactiva, pero cuando puedan hacer una proteinuria cuantitativa en una orina simple, un índice de proteína creatinina en orina simple tiene una muy buena correlación con la proteinuria de 24 horas y les va a dar un indicativo si realmente están ante una paciente con proteinuria. En evaluación fetal, una cardiotocografía para ver si hay reactividad, si hay contracciones, un perfil biofísico, evaluar la biometría del bebé, cuál es el peso fetal. En gestaciones por debajo de 34 semanas es importante el estudio de Doppler para ver cómo está funcionando la placenta, a ver si hay insuficiencia placentaria. Y en imágenes en abdomen, si tienen dudas, una ecografía hepática para ver si hay un hematoma subcapsular, o una tomografía de abdomen donde pueden demostrar acá, por ejemplo, la presencia de un hematoma intrahepático. En conclusión, la definición de hipertensión arterial en el embarazo por el momento se mantiene con una detección de presión arterial sistólica de 140 o más, o una presión arterial diastólica de 90 milímetros o más, tomada en 2 oportunidades con 4 horas de diferencia entre una y otra. Si la presión arterial es de 160 sobre 110, no esperamos 4 horas, solo 5 a 10 minutos. Es importante identificar el riesgo de preeclampsia temprana a través de la historia clínica y, si es posible, de pruebas biofísicas y bioquímicas en el primer trimestre. Es recomendar aspirina y calcio antes de las 16 semanas en pacientes con riesgo de preeclampsia temprana. Y finalmente, recalcar que el diagnóstico de hipertensión arterial tiene que uno estar, si quieren, sobrepensando en ese diagnóstico, buscando los signos, el peso, la presión arterial inicial, hacer una historia clínica detallada y recordar qué exámenes tenemos que hacer para determinar qué tipo de hipertensión tiene el paciente. Muchas gracias. Gracias, Pedro.